Cristian Gallego, que es el hacedor de Adivarius. Si ustedes no han escuchado a Adivarius, que es una de las bandas actuales que marcan, o sea, Adivarius es una de las bandas que no son las pioneras, las clásicas, pero que marcan en originalidad, en composición, en ser demasiado tesos. El vocalista se ganó el premio al mejor vocalista de Antioquia, ¿cierto? Pero realmente pues yo lo veo a él como Adivarius, ¿cierto? Porque yo a Adivarius lo conozco desde mucho antes de ser famoso. Y él es el que compone, el que escribe. Es una banda demasiado tesa en realidad. Entonces él nos va a venir a hablar. Ellos son de Urrao, del asunto en los pueblos y demás. Tenemos a Diana Peñarredonda, que ahí donde la ven, es una bruja, tiene 50 años, pero parece 15 años. ¿Qué le pasó? No sabemos, parece que es muy rockera. Diana Peñarredonda es la vocalista hace 20 años de Morwen. Morwen es una de las bandas para mí más oscuras que hay realmente de metal gótico acá en la ciudad. Cuando yo saque la mía no va a ser así, pero por ahora ellos tienen el trono. Listo, ella es escritora de las letras, ella es una poetisa, entonces ella definitiva, y ella es una metalera gótica muy true, junto conmigo, entonces por eso vino a este post. Gracias a Diana por venir también. La pueden ver en altavoz también, que la banda pasó, entonces ya la pueden ver a Morwen para que se queden boquiabiertos. Está Didier Alberto Tavares, que está aquí colaborándonos con las cosas. Él la hizo Anne Feeling, que es una de las bandas, ¿cierto? Y toca ahora conmigo en Carmila Morte, es el director del coro que van a escuchar ahora. Sin embargo, él solo me está colaborando aquí. Sí, es porque estamos enamorados, pero bueno. Por aquí encontramos a Juan Miguel Góngora. Yo le digo a él que él es el gótico del país, porque un día se iba a retirar de la banda. Yo le dije, vas a acabar con el gótico. Resulta que él es el teclista de trabajos como el Vité de Gaías Péndulo. ¿Quién conoce el Vité de Gaías Péndulo? Si vinieron acá lo conocen, ¿sí o no? Él es el teclista hacedor de ese trabajo y es el teclista hacedor del trabajo Gothic Dreams de Eternal. O sea, dos de los mejores trabajos góticos de la historia, no solo a nivel de Colombia. Y pues a la hora toca conmigo en Eternal, ¿cierto? Ha tenido un montón, ha sido vocalista de Holocausto y sabe más que cualquiera de metal gótico porque la colección que tiene original no la tiene ninguno acá, ¿cierto? Entonces él ahora nos va a hacer una exposición sobre la historia. Bueno, no tiene presa mala, ¿cierto? Listo, estamos por aquí con Elliot, ¿cierto? Elliot es el director del Coven Gothic, el festival que ya lleva varias versiones, que incluso también trabajó con Hugo Trejos desde Cali, etcétera, ¿cierto? Vamos a ir a Bogotá, etcétera. Él en realidad promueve demasiado la escena gótica y tiene una banda muy particular que no le llamaría yo metal gótico, pero gótico definitivamente sí en muchos sentidos. Entonces también por eso está aquí, porque él es un organizador, es un gestor, pero también es un cantante, digamos que siempre ha hecho la propuesta. Una cosa interesantísima de él es que él tuvo la primera banda vampírica de esta ciudad, que casi nadie conozco y que yo tengo el CD, que está en el museo, que ahorita vamos a pasar para acá cuando esto se organice, el Museo del Metal Gótico, para que lo pongan a ver, que tenemos unas joyas originales ahí. Entre ellos está Octagon, ¿cierto? Con su trabajo Herética, que es la primera banda de metal vampírico realmente. Ya que Carmila Muerte le quitó pues el puesto hace rato porque ellos dejaron de tocar. Pero Carmila Muerte es mi otra banda que es de metal vampírico, pero realmente él fue el pionero. Entonces realmente él sí es un vampiro de antaño pues. Por aquí vemos a Juan Carlos Henao. Juan Carlos Henao es la persona, productor y grabador de álbumes y de discos para mí más recorrido que existe, al menos en el metal gótico, me imagino que en lo demás, porque tiene muchos años y lleva muchos años produciendo discos. Miren, él ha grabado a Tenebrarum, porque él fue, como dijeron, 20 años de Tenebrarum, ha grabado a Eternal, ha grabado a Carmila Morte, los dos álbumes, ha grabado a Morwen, o sea, él ha grabado todo lo que sea metal gótico, sonido de calidad de esta ciudad, lo ha grabado él, por no decir que todo, ¿cierto? No sé, ahorita nos contás más sobre vos. Entonces él en solución de sonido sabe muchísimo. Aparte es el vocalista de bandas supremamente representativas. Una banda de la que vos hiciste parte, que yo tengo el disco, que casi nadie conoce, se llama Backrack. ¿Sí o no? Backrack es una banda de Pagan Hall que casi nadie conoce y es supremamente interesante. Cantan en latín, lo podemos ver también. Yo tengo el CD, porque yo voy a cantar con ustedes. Ok, entonces por eso lo trajimos acá. Miren que son personas que igual finalmente llevan años haciendo las cosas, ¿cierto? Y que saben de lo que nos están hablando. Y por aquí al otro extremo tenemos a Daniel Meléndez. Daniel Meléndez trabaja en Hora de Minuto 30, trabaja en Crónicas Estigias, que cierto, o sea, él es periodista, ha leído muchísimo. Ahorita miramos, ¿cierto?
está en Familia Subterránea, también con Román González presenta su programa, entonces se la ha pasado toda la vida entrevistando, mirando, leyendo, entonces alguito debe saber, ¿cierto? Además es psicólogo y etcétera. El metal gótico, para mí, porque yo voy a hablar aquí un momentico para ya que ustedes del resto hablen, para mí tiene las dos cosas, o sea, trae toda la emocionalidad y las sensaciones subjetivas del individuo, pero también tiene unos conceptos como base o principales. Cuando hablamos del radicalismo, como lo hablamos ahora con David Rivera, cuando es radicalismo, o sea, que es como decir moral y moralismo, ¿cierto? El radicalismo, así dicho de una manera escueta, son mentes cerradas que no quieren escuchar más allá. Pero en realidad el radicalismo como palabra viene de la raíz, y radicales somos todos y todas las subculturas tienen su radicalismo, es necesario y eso no lo podemos negar, porque ¿qué es la raíz? Son las bases que son inmutables, incambiables, ¿cierto? Entonces la música folclórica tiene una raíz y tiene unos colores, entonces no van a ir a cantar música folclórica de negro con taches, porque su raíz dice que no es eso. Entonces por ese lado hay un radicalismo, ahorita ya explican todo lo que quieran explicar sobre el tema. ¿Listo? Pero entonces, ¿qué pasa? En ese radicalismo del metal gótico yo lo resumo con estas palabras, porque estoy hablando de palabras. Siniestro, o sea que da miedo. Perverso, que habla de la muerte. Sí o sí lo tiene el metal gótico. Y el gótico lo tiene, el gótico, ni siquiera el metal gótico, el gótico. ¿Por qué lo estoy hablando? Porque dicen que el metal, cuando es gótico ya no es metal. Y fíjense que lo siniestro es propio del gótico y está en el metal. Y mucho más en el metal gótico. Andrógino, el gótico trajo el androginismo, trajo la importancia de la combinación y el valor mayor de la mujer, y ahí está aplicado en mucho del metal, por eso 79 ojos, todas estas Tudiaifor, Muspel, tienen también una forma lírica y diferente, más limpia de cantar el hombre. Entonces en el gótico vamos a ver voces limpias de los hombres, ¿sí o no? Entonces ahí hay una forma de feminizar y de suavizar esto. Lo tiene el gótico y sí o sí lo tiene este metal. Teatral, lógicamente el gótico, porque mire que vamos a hacer la diferenciación entre gótico puro y metal gótico, pero estos elementos que estoy diciendo son del gótico puro, pero los tiene el metal gótico. Por eso no vamos a decir que el metal gótico no es metal, ¿sí o no? Estética oscura, la estética, la pintura, puede incluso que hasta los blaqueros hayan sido un poco copiones con la estética de la pintura del gótico, porque el gótico es el que más, del glam, porque es que el gótico también tiene cosas, ahorita lo explica, sí o qué, pero mira que hasta el black metal fue posterior a eso, primero lo hicieron los góticos. Pienso que yo soy blaquera, pues con todo respeto, pero para que lo entendamos, que hay que leer. Listo, y la palabra death. Bueno, en lo andrógino está la apertura sexual, están esos temas súper ascorosos que no se podían tocar y se tocaron, entonces hay una apertura sexual brutal, hay una perversión, y está la palabra death, y yo le digo death porque definitivamente el género death, y por eso el death rock fue también un precursor del gótico, tiene mucho que ver acá, y el death metal está muy ligado, digamos, aunque sea combinado con el doom en el sentido de la lentitud, con esto. De hecho, si ustedes escuchan, y lo que voy a decir va a sonar a blasfemia, si ustedes escuchan a Sarcófago, el Midnight Queen, esto es supremamente gótico. Si usted lee como tiene una voz femenina, quedó gótico, ¿cierto? Y no está considerado, porque si uno mira la sonoridad va encontrando las cosas. Entonces, listo, ya les voy a dar entonces la palabra, pero quería dejar claro que en realidad hay que escuchar y hay que investigar para poder entender que el metal gótico sigue siendo metal, pero definitivamente el gótico no lo podemos sacar del mundo metalero. Les voy a decir solo unas dos bandas para que las escuchen y anótenlas. Sex Gun Children, de 1982. Escuchen esa banda, obviamente es muy post-punkera, muy cierto, pero si usted lo escucha tiene violín y tiene una sonoridad lenta muy parecida a Tristania, por ejemplo. Entonces ahí ya conectamos el post-punk con el metal, con el sonido, no con las palabrerías de que usted es más bonito y yo no, ¿cierto? Y por último, Sister of Mercy de 1980, que ustedes seguro ahora lo van a tocar. No Time to Cry de Cradle of Filth. ¿Quién conoce No Time to Cry de Cradle of Filth? Listo, les cuento que no es de Cradle of Filth, ¿cierto? Es de Sister of Mercy. Ellos lo hicieron. O sea que Sister of Mercy siendo es la banda más podereada por bandas de metal gótico, y no es metal, pero ya el metal ya lo incluyó. Entonces no lo podemos excluir, ¿cierto? Si hablamos de pintura,
gótica, porque el gótico siempre hay la escultura gótica. Bueno, si hablamos de pintura gótica, ¿qué pasa? Es muy antropocentrista, es bastante emocional, porque ya empieza, después eso ya comienza después de la Edad Media, donde ya el arte se vuelve menos pensando en Dios y más pensando en el humano. Entonces ya hay más expresiones emocionales, entonces se tiene que ver con esta expresión emocional. Tiene rojo y azul. Si ustedes ven las pinturas góticas por excelencia, los colores son rojo, azul y fondos dorados. Listo, entonces uno va mirando cómo es que va funcionándose eso. Y por último, la arquitectura. La arquitectura gótica tiene, además de que pues, los castillos, las puntas, todo el cuento, porque finalmente el gótico viene a romantizar esos espacios oscuros. En la arquitectura, miren, la arquitectura gótica hubo mucho interés en adornar las iglesias por dentro como en madera. Las han visto como unas figuritas en madera, unas cosas hermosas, las gárgolas, pero son cosas que ya se mueven. O sea, antes las esculturas eran quietas, ahora se mueven de un lado, ahora lloran, ahora se expresan. Entonces es llegar al expresionismo, es llegar al humanismo, es llegar a los sentimientos más profundos y mostrarlos de manera clara. Eso hizo la pintura gótica, eso hizo la arquitectura gótica, porque le metió a todo. En la parte de los coros de las iglesias, ahí se adornó muchísimo en la era gótica, y por eso los coros y los corales y las voces también tuvieron una importancia en ese sentido. ¿Listo? Entonces esta ya es como mi último acote, y ya los voy a dejar hablar a ustedes, ¿cierto? Pero yo, como les pregunto a ellos sin yo decir algo, pues yo no hago la tarea y no investigo, no, ni modo, ¿cierto? No lo puedo hacer. A ver, el primer contacto que yo puedo decir que tuve con todo esto fue sin duda el álbum Gothic de Paradise Lost. Yo recuerdo que recién salió el álbum, en los fanzines de la época, las reseñas eran, o sea, desfavorables, pésimas, horribles, porque todo el mundo esperaba un Lost Paradise parte 2, ¿no? Ese Doom Death Metal y todo esto, pero ellos se dedicaron pues como a desarrollar. Yo recuerdo que la primera vez que lo escuché totalmente, o sea, sin ninguna... Sí, exacto, porque yo ni siquiera había escuchado Lost Paradise primero escuché fue... Es correcto, y yo llegué y yo, wow, puta, esto es diferente, ¿sí o qué? Diferente, me pareció muy bacano, y canciones y piezas instrumentales de ese álbum me llamaron muchísimo la atención. Yo nunca le presté como mucha bola pues el por qué el Gothic como tal, el por qué se llamaba así. Inmediatamente lo asocié con la imagen y con lo que llamaban ¿cómo se llama esto? La literatura gótica y todo el movimiento pues que había en Inglaterra, ¿cierto? Del arte gótico. Ahí fue que lo relacioné, y hay un género, aquí voy a rebuznar tal vez y quizás alguno de ustedes luego me corrija. Hay una especie de estilo, género literario, que es el que llaman el satanismo gótico. ¿De qué se trata? De todas estas historias de horror que transcurren en catedrales, en monasterios abandonados, en castillos medievales, que tienen esta connotación fortísima de liturgia profana, ¿ya? Esa fue la primera sesión que yo hice. Ya luego, pues cuando los 90 fue quizás la década de más experimentación musical, y todo el mundo estaba tratando de encontrar nuevos sonidos. Radicalismo es permanecer en la raíz, pero algo radical también es romper límites, barreras y fronteras. Y cuando las agrupaciones de esa camada como Paradise Lost, luego Muspel, Tiamat, Rotenkreuz, Ruth, comenzaron a experimentar con su sonido, se creó como esa zona difusa que llamaron Dark Metal. A mí una cosa me pareció súper interesante, porque por lo menos se atrevían a proponer algo totalmente diferente. Entonces a raíz de ahí comencé yo como a mirar, y Medellín tenía esa historia dentro del post-punk, y conocer bandas como Sisters of Mercy, Christian Death, Suction the Banshees, luego Fields of the Nephilim a principios de los 90, y embeberme de todo eso me permitió tener una visión mucho más amplia y saber que gótico no era solo el arte como tal, o el movimiento literario, o la música, o los pueblos bárbaros del los godos, sino que era una resignificación del término. Y cuando comienzan a aparecer
estas agrupaciones del Beauty and the Beast tipo Theater of Tragedy que llevan la propuesta de Paradisos mucho más allá y que sabemos pues que ese juego de violines y voces soprano había comenzado con, pues no comenzado, pero los primeros ejemplos eran Celtic Frost, ¿cierto? Y todo esto, uno dice, pues pucha, o sea, por lo menos hay gente que se propone a presentar algo nuevo. Yo les confieso algo, en el 94-95 yo había perdido la fe en el metal. Porque yo dije, pues puta, todo suena igualito, todo suena totalmente idéntico. La crisis del death metal de los 90. No, del death metal, del black metal, de todo el mundo, pues puta. Y el gótico lo cambió todo. entonces llegó el Teli. A mis manos llegó una recopilación llamada Beauty in Darkness, el primer. Entonces, listo. Ahora vamos a escuchar Therion. Ajá, In Flames, Moonship de In Flames, que así es como comienza la recopila. Cuando el segundo tema es el Tu Megatherion, yo, puta, ¿qué es esto? Y comenzaba el internet aquí en Medellín, entonces yo comencé a buscar, pero marica, Therion era una banda de death metal, ¿qué les pasó? ¿Sí o qué? Y esto todavía tengo entre mi escasa colección el volumen 1 y el 2 del Beauty in Darkness, porque esa era la época en la que los compilatorios traían temas exclusivos o versiones exclusivas para esos compilados. Recuerdo que mi compañero de apartamento, Santiago Gualderte, compró el Lacrimosa, el Inferno de Lacrimosa en álbum doble. Yo, marica, ¿esto qué es? O sea, porque uno no tenía acceso ni a fanzines, ni a revistas, ni nada de eso. ¿Esto qué es? Esto es diferente, esto es distinto. De ahí hacia acá ha sido toda un proceso de aprendizaje, de comenzar siempre a descubrir bandas nuevas, y no necesariamente nuevas siglo XXI, 2022, sino que por lo menos propongan algo distinto y diferente a lo que normalmente se hace. Y que esas... el metal. Sí, total. Y comenzar a buscar más bandas y ver qué me recomendaban o qué encontraba yo, y tratar de indagar un poco sobre qué pensaban los músicos, qué pensaban los integrantes de bandas, si de verdad se sentaban a pensar qué concepto tenían tras la banda, ¿cierto? Cómo estaban armando la letra, qué se proponían presentar y ofrecer al público, si era simplemente una reunión de amigos para tocar o de verdad estaban yendo un paso más allá y proponer valga la redundancia, una propuesta que convocase. Entonces, a partir de ahí ha sido todo un proceso de aprendizaje. Yo considero que el metal gótico, a mí por lo menos, me enseñó a salirme de los cánones y de los parámetros de lo que es aceptable y tratar de romper el molde y llevar un poco más allá como los límites, forzar los límites un poco más allá, porque al fin y al cabo eso es lo que hace el arte. Y desde entonces ha sido para mí un aprendizaje y un descubrimiento constante de bandas que yo todavía me sorprendo, no solo de descubrir bandas de cuño reciente, sino joyas perdidas dentro de la historia del rock y el metal. Entonces, básicamente ha sido como eso. Súper bien, gracias Daniel, muy bien. Y si así está acorchado, ¿cómo sería que no acorchado? Mira que es muy interesante, para los que escuchamos música nos podemos dar cuenta de muchas cosas de los que él nombró y de algunas bandas que en realidad tienen que ir a buscar, tomen nota en realidad.